Vimos una intro del videíto de YouTube de las calles en la India. Bueno, sincronización de procesos. Este tema va muy, o sea, tienen que entender todo lo que vimos de planificación. Nosotros cuando planificamos con un algoritmo de round robin, ¿qué era lo que pasaba? Pregunta, ¿no? Y ejecutaba el que primero llegaba el quantum. Exacto. O sea, venía un proceso, en un quantum de tiempo, ejecutaba ese proceso. Ese proceso podía quedar cortado. Sí, podía quedar cortado y si había otro en la cola entraba el siguiente o podía terminar en otra ráfaga de quantum. Exacto. O sea, podía pasar que un proceso, para los que recién entraron, estamos empezando, así que quédense tranquilos, no hubo mucho. Así que podía pasar que un proceso quede a la mitad de la ejecución. O podría pasar que en el mejor de los casos, esa ráfaga que tenía ese proceso se complete. Lo que seguramente no iba a pasar era que un proceso completo, desde que comienza hasta que termina, se ejecute sin ser interrumpido por otro proceso. O sea, podía pasar que termine la primera entrada, salida de un proceso, termine la primera ráfaga de CPU, un proceso, venga otro proceso al planificador, lo ponga en ejecución, ejecute esa segunda parte del proceso, pero que se ejecute todo el proceso entero, con las entradas, salidas intermedias, y después termine ese proceso, era medio complicado. Salvo que digamos, no haya ningún proceso en la cola de preparados, que era una salvedad básicamente. Entonces, esa es como una intro para lo que vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Sincronización de procesos. Un proceso cooperativo es aquel que puede afectar o verse afectado por otros procesos que están ejecutándose en el sistema. Si mis procesos P1, P2 y P3 son aplicaciones que no tienen nada en común, no. Lea, perdóname. Sí. No sé si estás queriendo mostrar o no el PowerPoint y lo de grabar la clase. Porque no estamos viendo el PowerPoint. Mi nivel de somnolencia está a nivel Dios. No pasa nada. No sé si lo querías mostrar o no. Te aviso por la... Toda la pantalla. Siempre me pasa lo mismo. Vamos a ver. De apurado. Bueno, ahí está el... Mira. Entonces, vamos a tener procesos cooperativos, que es un proceso que, digamos, puede ser afectado por otros procesos. O sea, si P1, P2 y P3 no tienen nada que ver, son aplicaciones distintas que no hacen nada en común, no son cooperativos. Si tienen algo en común, sí son cooperativos. ¿Qué puede ser algo en común? No sé, el acceso a una variable. Entonces, en el caso que nosotros habíamos visto, del productor y del consumidor, había un proceso productor y un proceso consumidor. Acá el proceso es cooperativo. Básicamente, un proceso produce datos, no sé, yo ingreso por teclado y espero un dato y lo voy cargando en un buffer, y con otro proceso, háblese de proceso o de hilo, en este caso por ahí es más fácil entender el concepto de proceso, digamos, de
de sincronización si estos fuesen, bueno, en realidad es lo mismo, pero supóngase que son dos hilos. Counter es una variable global, ¿no? ¿Qué pasaba en los hilos? La memoria de datos era compartida. Esa variable global la ve tanto el proceso productor como el consumidor. En cambio, si es un proceso en sí, lo que voy a tener que hacer es comunicarlo a través de una cola de mensajes, o voy a tener que ser una memoria compartida y que cada uno toque ese contador. Entonces, podía llegar, puedo tener el caso de un proceso productor. Ese proceso productor va a tomar datos de algún lado, de la red, de teclado de algún lado, y lo va a colocar en el buffer. ¿Para qué? Para que en algún momento el consumidor tome los datos del buffer, el último que tiene cargado, el último dato que tiene cargado, y lo envíe, no sé, a pantalla, o lo envíe por red hacia otra computadora, donde sea. Entonces, alguien va a producir, va a ir llenando ese buffer, y alguien va a consumir, va a ir bajando ese buffer. Por eso el contador decreciente hace que el buffer se me vacíe, y el contador del productor hace que se me llene. Entonces yo voy a tener el último dato producido, lo voy a consumir. El último, bajo 1, sigo consumiendo hasta que no tengo datos. Y acá lo mismo. O sea, consumo en el consumidor hasta que no tengo datos, y acá produzco hasta que llego al tope del buffer. ¿Se entiende el concepto de estos dos procesos, cómo cooperarían entre sí? ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Entonces, si esta variable counter, una variable global, en el ejemplo de hilos, o una memoria compartida en el ejemplo de procesos, es compartida y ambos procesos interactúan con esta variable, voy a tener un problema de integridad de los datos, porque puede ser que el proceso, yo vengo ejecutando línea por línea, y esta parte del contador que se incrementa en 1, ese código no es un código atómico. ¿Qué quiere decir atómico? Que ese código se puede dividir. O sea, es un código que en Assembler son 3 líneas de código. O sea, todas las instrucciones que nosotros aplicamos en lenguaje de más alto nivel son divisibles. ¿Y qué es lo que hace este contador? Carga una variable en un registro, al registro lo incrementa en 1 y vuelve a cargar la variable con un registro. Este registro es los registros propios de la CPU. Y en el contador 2 puede ser, le pongo registro 2 como para que, digamos, y lo pongo en azul y en rojo para identificar si es el productor o el consumidor. Este contador 2 puede ser el mismo registro, bueno, no importa. Entonces, cada una de estas instrucciones que yo voy a tener en mi código de alto nivel van a estar representadas por código de mucho más bajo nivel que va a estar, representado por más instrucciones que las que vemos acá, digamos. Entonces, si yo tengo una interrupción, habíamos dicho en una de las primeras clases que entre línea y línea de código assembler verificaba las interrupciones. O sea, podía pasar que en este momento, ¿ven el puntero del mouse? Sí. Podía pasar que en este momento se produzca una interrupción porque terminó mi quantum de ejecución y el proceso termine cortado acá. O si se estaba ejecutando el proceso consumidor, puede ser que termine acá. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar?
que de acuerdo al orden de ejecución, de acuerdo al orden que voy a ejecutar los procesos, el contador me puede dar distintos valores. Entonces ahí voy a tener un problema de integridad que se conoce como, digamos, los errores de condición de carrera. O sea, cómo viene la ejecución y cómo ejecuto yo mis procesos me va a dar diferentes valores. O sea, si yo ejecuto, en este caso, con este orden, me va a dar que el registro 1 vale 5, lo incremento vale 6, me interrumpió acá el planificador, el registro 2 vale 5 y acá vale 4, y después me dio otra vez la ejecución, y acá vale 6 y acá vale 4. O sea, como que el planificador planificó parte de este código cortado y parte de este código cortado. Para verlo gráficamente es lo que ustedes tienen acá. Puede ser que ejecute el planificador parte del proceso productor, parte del proceso consumidor y después las dos partecitas. Y el resultado que me va a dar de ese contador va a ser 4. Si el proceso productor se ejecuta primero, esto es indistinto, ¿no? Acá puede ser que consuma y después produzca y después haga esto y esto, pero según esta condición de carrera, el contador vale 6. Y según esta condición, el contador vale 5. Si en ese momento hubo un proceso que quería producir y un proceso que quería consumir. ¿Se entiende en qué problema, digamos, a qué problema nos estamos enfrentando? Sí. Sí. Entonces, el mejor de los casos sería este. ¿Qué les hace acordar esto? ¿Qué tipo de planificadores? El SFJ que no tiene interrupción. Exacto, o sea, es un planificador que no es apropiativo, donde yo ejecutaba todo mi proceso 1 entero y después mi proceso 2 entero. No había apropiación por prioridades ni nada, o sea, ejecutaba uno entero o el otro. Y ahí voy, digamos, con ese tipo de planificadores o de kernels, en realidad, el sistema operativo funciona bastante, perdón, sí, el sistema operativo con el tema de lo que es la sincronización, no haría falta sincronizar nada, porque si todos mis procesos que ejecuto, los ejecuto en el orden y sin ser interrumpidos, no voy a tener ningún problema. O sea, si yo quiero primero producir un dato, lo produzco, termina mi proceso, viene alguien a consumirlo, lo consume y termina ese proceso, no voy a tener ningún problema. Pero, como sabrán, hoy en día y hace 20 años, los planificadores cambiaron y son apropiativos, y los kernels terminaron siendo apropiativos, y lo que sucede es esto multiplicado por 1000. O sea, mi código está todo dividido en 1000 partecitas y donde voy ejecutando uno u otro. ¿Sí? ¿Un estornudo fue? Sí, estoy grabando. Javier. Te hago una pregunta, Leandro. Sí. Vos en el otro, cuando mostraste los códigos de lo que es el productor y consumidor, dentro del consumidor decía, si no recuerdo mal, que el while, cuando el contador era 0, Claro. ahí está. Si el contador es 0, no hace nada. Entonces, O sea, con esa restricción no habría problemas. El problema radica en esta situación que vos decís, que a bajo nivel, esa instrucción se desdobla en 3 partes y puede aumentar el contador sin necesidad de que esté cargado el productor en el buffer. acá lo que puede llegar a pasar es que vos al tocar el contador, o
Suponete que acá el contador igual a 0 quiere decir que no tengo ningún dato a consumir. Entonces el consumidor se queda esperando a que venga un dato. Viene el productor, genera un dato, el contador se incrementó, ¿no? Sí. Incrementó y sale este while. Acá hay una espera activa, ¿no? Sale este while y empieza a consumir. Pero ¿qué pasa si en ese momento digamos, incrementó el valor del contador y lo quiere decrementar porque lo estaba consumiendo? Acá también voy a tener un problema porque... Pero mi pregunta es, para que pueda consumirlo, ahí no necesariamente se tuvo que ya haber cargado, haber incrementado el contador de productor, si no, no entra en el while sigue quedando en espera. Sí, Eso es lo que me ha servido. Pero porque vos lo tenés que dividir, o sea, vos produciste un dato, empezaste a consumir algo, ya estás ejecutando esto, o sea, encontraste que hubo un dato, ya acá lo contó. Pero después lo que va a pasar es que o sea, acá incrementé el contador. Espera, me estoy mareando. No hace nada. Mi pregunta es si ¿Cómo salió con de acá? esto, claro, ¿cómo sale de ahí si el contador no incrementó? Porque si el contador incrementa, entonces ya está cargado en el buffer, entonces el consumidor lo puede consumir y decrementar counter. Sí, pero Cuando lo consume ya vuelve a cero y entonces vuelve a estar en espera hasta que el productor incremente nuevamente. ¿cuál va a consumir? Esa es mi duda justamente. O sea, ¿cuál va a Lo que no consumir? entiendo, yo creo que con esa lógica funcionaría. Lo que sucede es que me metiste en el medio esta situación de que cada línea de acá se desdobla en 3 partes O sea, cada en línea, código. cualquiera de estas se Claro, desdobla. Acá lo que va a pasar es que vos consumís de acuerdo a donde está el contador. O está sea, bien. O sea, saliste de podría acá, llegar a suceder que el contador, podrías que consumir el con- el 5, esto es un ejemplo, ¿no? Si count es igual a 5, no estás en el caso que vos decís que estás en 0, sino que estás 5 niveles más arriba, podrías consumir el 4, el 5 o el 6. O sea, el 6 todavía no lo tenés, partimos de un count igual a 5, se incrementa el count y consumer decrementa el count. O sea, en este orden tendría que darte 6 menos 1, tendría que darte 5 el que consumís. Pero de acuerdo a esto te da o 4 o 6. Ahí vas a tener el problema. Pero también vas a tener un problema a la hora de decrementar. Si vos acá estabas decrementando y acá estabas consumiendo al mismo momento, esto estaba en 0, porque ya habías consumido. Y acá justo en ese momento está, o sea, esto te podría dar, si el consumidor está en 0, tendrías que ver el ejemplo que te dé 0, 1 o menos 1. ¿Se entiende? Si el contador empezaba en 0, de acuerdo a la condición de carrera, esto te da 1 más y esto te da 1 menos. igual ahí sigue sin cerrarme. O sea, Sí, yo tampoco entendí. Perdón, pero no. A ver. claro, porque, a ver, si yo hiciera esto, lo que haría es poner al contador en 0 y que cuando cargue el buffer lo incremente y cuando lo empieza a descargar el consumidor, chau, cuando llega a 0 no puede descargar más porque no hay nada en el buffer. Porque Esa ahí, es mi lógica. Lo que pasa es que acá hay otros números que no entiendo por qué el contador no empieza en 1. De 0 no incrementa a 1 y aparece de repente un 5. o sea, el ejemplo sería, yo empecé a producir valores. Producí valores. 1, agregué otro valor, agregué otro valor, agregué otro valor, hasta 5. Ya tengo 5 valores. Ahora empiezo a consumir. Entonces el productor incrementa con y consume 1 y lo decrementa. O sea, te tendría que dar un 6 porque lo produce y un 5 porque lo decrementa. Pero que en función de cómo llegaron al planificador, te puede dar 4, 6 o 5, que sería el mejor de los casos y el caso real. Está bien. En el caso de puede 0, decrementar antes de incrementar. exacto, porque de acuerdo a cómo llegaron los procesos al planificador, puede ser que yo toque la variable antes,
consumidor que con el productor. Básicamente sería eso. Y en el caso de acá, de que el contador se quede en 0, si vos arrancaste en 0, que es lo que quiero decirles, arrancaste en 0, con esto te va a dar 1, acá te va a dar 0, acá te va a dar -1, y acá te va a dar 1 de nuevo, y acá -1. Si partimos, digamos, con ese mismo criterio, pero empezando con el contador en 0. ¿Y -1 qué sería? No existe. No, ahí no, querés leer algo que está fuera del buffer. Y lo que va a pasar acá es que creo que lo había explicado en el caso anterior, porque el while también es divisible. El while no es que esto pregunta en una sola línea indivisible, sino que son varias líneas de assembler donde te puede cortar a la mitad y se puede quedar en una etiqueta esperando infinitamente, que es lo que va a pasar acá. Si vos justo en el momento que estabas, ponele acá sería, si vos en el while, No, creo que ahí está el error. Por lo menos ese es nuestro problema. Porque ustedes están pensando que el while también se divide. Esto te puede quedar en 0 también, este while. Porque vos a la mitad del while que vos tenés acá en varias líneas de código, la condición que te da 0 sí está en un lugar, pero después tenés otras líneas más. Entonces, supongo que eso es lo que no, por lo menos a mí no me cierra. Pero si empezás en 1 y pasás a 2 y a 0, cuando vuelve a ese 0, ¿no termina? ¿No se corta? Si vos lo ponés, vamos con un if, ¿no? Que es más. Lo que pasa es que nosotros, que ya venimos programando, cuando se entra en un while, la comparación que se hace es en cada ciclo de bucle de while. Entonces no habría forma de que entre el while si es 0 el contador. Entonces no podría nunca llegar ni a -1 ni nada por el estilo. Eso es lo que a mí me hace ruido, pero desconozco esta parte del assembler que se divide en 3 partes y que puede leer una parte y otra no. Eso la verdad que es lo que desconozco y lo que me trae. En algún momento pasa a 0, ya se cortó. Es imposible que pase por 0. Claro, no pasa -1. Por eso, yo estoy igual que Emiliano. ¿Puedo opinar? A mí me parece que están analizando demasiado el código y lo que quiere explicar Leandro es que es lo que pasa con el proceso. No importa si arranca en 0, en 5 o en 20, es un ejemplo. No sé, por ahí si nos ponemos a analizar el código, sí, es verdad lo que dicen ustedes. Consumidor. Ven, compro eso. Vamos, 1. Mirá, en el consumidor hago, esto es otro ejercicio, ¿no? Hago A igual a A más 1. A es la variable compartida entre el productor y el consumidor. Yo pregunto, ¿no? A es igual a 0, acá me va a dar que sí. ¿No? Pregunto, ¿A es igual a 0? Sí, es igual a 0. Acá, interrupción. Se produce una interrupción y ejecuto esto. Entonces, ¿A es igual a 0? No, A no es igual a 0. Y sin embargo me va a mostrar hola mundo. Se entiende que la interrupción puede ser, si es antes de preguntar, voy bien. Si es después de preguntar y que ya entré en la condición, ya estoy en un conflicto. Perfecto. Ahí va mejor. Bueno, hay mucho. Es el problema que siempre tienen las variables globales. Que se puede analizarlas, puedes hacer. No, el problema que tiene la multiprogramación es, las variables globales, si vos tenés 2 funciones y las 2 funciones tocan esa variable global, es el mismo proceso. No vas a tener problemas ahí. Porque uno lo va a tocar y va en orden. El proceso es el mismo. Acá hay 2 tipos que están tratando de, uno verificar la variable y el otro tocándola. Entonces, claro, yo te digo, es como que yo te diga, bueno, vos sos hincha de River o de Boca.
No, yo tengo la camiseta de River y de repente, pum, apareces con la camiseta de Boca porque te la puso otro. Está bien. Ese es el ejemplo. En un solo proceso con variables globales esto no pasa. Si esto estuviese todo en el mismo proceso, cada parte de la función que toca la variable global no tiene ningún problema. El problema es cuando dos procesos quieren al mismo tiempo Utilizar eso. interactuar con esa variable. Uno la toca y el otro preguntan cómo está. En realidad acá los dos la estarían tocando, porque uno le está poniendo A igual a 0 y el otro le está incrementando en 1. Y acá, sin embargo, en ese momento la variable va a valer 1 y te va a decir hola mundo. O te puede decir, mira, la variable, ahí se despertó mi hija, A es 0. Y no es 0, es 1. Ahí vuelvo. Ok. Pipi, ¿te despertaste? Ahí voy. ¿Alguno alguna vez vio Assembler o programó en Assembler? No programé jamás. Nunca vieron. Yo tampoco. No, yo no. Nada. Yo en el secundario programé para microprocesadores. Sí. Microcontroladores, en realidad. Para microcontroladores, sí. Yo estoy en esa misma. Sí, trabajás a nivel, en realidad, encima es distinto si trabajás, digamos, procesadores o microcontroladores, porque los microcontroladores se separaban en bancos, dependiendo si era microchip, ponele. Entonces, nada, es como, pasa que estamos mal acostumbrados a que todo el código ya es bonito, es lindo, no sé, mientras más de alto nivel tenemos, más posibilidades nos permite, y bueno, Assembler era una porquería. Para aprender un LED me acuerdo que era maratónico y hoy agarrás y le decís a cualquier compilador, che, encéndeme algo, y ya ese algo ya interpreta, no sé, es como me pasó que yo vengo de Assembler, después, y ahora estoy viendo Python y es como es la revolución industrial. Pero la primera. Sí, es que no literalmente no tenés que, no es que no tenés que pensar, pero te soluciona tantas cosas. ¿Cómo es? Ya sé dar cómo era Plumby, por ejemplo, con además te mueves todo a nivel de registros, es una cagada. Pero bueno, si tenés que tocar adentro algo muy específico, definitivamente tenés que trabajar con Assembler, al menos en el hardware. En el software, que es el tema nuestro, digamos, con lo que ya está, que anda lindo. Piensen que el ejemplo que les di con el if, en el while, hace que el while se quede ahí adentro, para siempre. Claro. Porque vos vas a tocar el valor de la variable en otro lado, ahora reemplazamos el... Uy, qué boludo lo borré. Si reemplazábamos el valor ese de C, o no me acuerdo qué le había puesto, y eso en vez de ser un if era un while, no tengo adentro del while nada que me saque de esa condición de lazo infinito. Entonces bueno, lo veo acá, lo voy a ver acá, y ese lazo va a hacer que me quede acá adentro, no hace nada, pero el consumidor no va a salir nunca, porque ya estoy, ahí no lo puedo ejemplificar, pero ya estoy adentro de la llave haciendo nada. Por ahí lo que tendría que cambiar acá en la presentación es meter esto como un lazo infinito, un lazo de espera, pero que estén las llaves, una abierta y una para abrir y una cerrar, y un cartelito que diga acá no hace nada, solo esperar que llegue un dato. Entonces, si se queda ahí adentro, ahí ustedes por ahí lo entienden más fácil. Eso lo voy a tener que hacer la próxima. Pero bueno, sí, entiendan que es la aclaración de que que se ejecutan los dos procesos al mismo tiempo. Esa es la clave. Claro. Porque nosotros lo pensamos secuencial y en este caso se están ejecutando dos procesos al mismo tiempo. Tiene que cambiar el chip, que los procesos ahora suceden como los autos en India, como vienen, como cayeron en el planificador. Obviamente el planificador los acomoda de acuerdo a los algoritmos y todo, pero para nosotros como programadores no tenemos un criterio que nos diga, bueno, primero va este y después va este. No,
ahora vamos a tener que hacer algo, vamos a tener que inventar algo para que los procesos corran de acuerdo a lo que nosotros queremos hacer. Ahí vuelvo. Te doy una galletita, Faz, no un chocolate. No, porque te va a hacer mal tanto chocolate. La ópera. Se te van a acabar los chocolates. Consulta, también ya estoy hincha pelota, pero ¿alguno la tiene clara con aplicaciones para celulares o algo por el estilo? Usarlas de Casi una. no uso, casi no uso celular, así que. Ah, bueno, Emiliano, ya está. No, que te iba a decir, no, porque yo todavía sigo con mi, digamos, trabajo de electrónica y estoy tratando de, nada, hice algo que es Internet de las cosas, digamos, con nada, es largo de explicar, pero básicamente hice un par de relés que se conectan por Wi-Fi y demás y estoy usando una aplicación de terceros y me gustaría en algún momento poder empezar a meter, digamos, algo propio. Y el tema es, bueno, estoy tratando de buscar a alguien que le interese para más adelante hacer alguna API, alguna aplicación en realidad, para que trabaje. Puntualmente estoy trabajando, no sé si algo es un no es un microcontrolador, es como algo más, un poquito más elevado que se llama ESP8266, que es básicamente todo lo que se conecta a internet hoy de bajo costo se trabaja con eso. Entonces hice el control hice varias cosas, por ejemplo, un control de temperatura, humedad, luz, etcétera, etcétera. No sé, tengo como 20 puertos y cada uno está leyendo algo en tiempo real. Y bueno, quiero armar una aplicación propia para no usarla de terceros. Así que después de última, si a alguno le interesa, lo charlamos. Es parte de alguna manera nosotros nos dedicamos más al software, pero escuchando un poco lo que decía mi hermano hace un ratito respecto de que los programadores de alguna manera somos también parte de los futuros desempleados, esperemos que en un futuro muy lejano, lo que siempre va a seguir estando es la innovación o la creación. Eso es lo único que nos va a tener activos, digamos, va a ser la diferencia entre el que tenga trabajo o no. Así que, bueno, si a alguno le interesa... Y no te olvides de los profesores siempre vamos a tener trabajo. Ponele, porque No. acordate que en Los Simpsons ya que vienen como vaticinando muchas realidades, hay un capítulo en el futuro que Troy McClure estaba tirando ahí en una sala toda recargada y nada, estaba auspiciado por Pepsi y era tipo una grabación, así que olvídate de los docentes también. No, a ver, si esto como innovación, todo lo que tiene que ver con el teletrabajo y las videoconferencias que se armaron ahora, prácticamente es lo que les dije ayer. Les tiro los videos de YouTube y ven los videos. Obviamente, Lo que después pasa que hay que tener un ida y vuelta de cosas a poner. Ustedes exacto. ven el video, si yo le sigo tema por tema y no me interrumpe nadie, para mí entendieron todos que había un proceso que estaba corriendo y a la mitad se cortó con el otro y entró un pedacito del otro. Y así puede ser con 2, 3, 4, 5, 10 procesos. Y ya la Igual, cosa se complica bastante. definitivamente lo presencial tiene 3 Sí, millones de cosas que son inigualables hoy sí. al menos en cuanto a la educación, el tema de la interacción física entre, no sé, hay 30 alumnos Pero, y es como que permite, me parece mejor o sea, a es ver, una ayuda. Yo creo que una de las cosas que va a tener que hacer la Facu, porque realmente me parece que es una gran ayuda, es documentar las clases, por lo menos de algunas carreras en particular, porque permite quizás lo que no digamos, lo que no se pudo entender o lo que se entendió en ese momento y después con el tiempo se olvidó, quizás refrescando con algún video, te digo que tener no sé, un sitio de YouTube de la facultad de tal carrera, yo creo que eso va a ser, no te digo de vanguardia, pero una gran ayuda para alguien que, por ejemplo, no pudo ir ese día
a la clase y la terminó, Claro. digamos. Yo siempre quise grabar mis clases, lo que pasa es que no podía grabar las clases. Tenía que contratar a alguien para que vaya a grabarme a la universidad. Ahora, por lo menos, con esto tengo la posibilidad de grabarlas y en algún momento a otros cursos decirle, mira, tengo toda la unidad de sincronización de procesos en YouTube. Si querés mirarlo, miralo. Tal cual. Como apoyo le sirve. Y más a ustedes, por ahí no a vos, Gon, porque sos más o menos de mi generación, pero a los chicos que tienen 20, 18, 19, 20 años, donde prácticamente hacen todo por YouTube. Ya no hay. Antes lo que hacía yo era ir, buscar un manual así, de piel y hueso el manual, y leer el manual. Hoy en día hay un hindú, no sé, un pakistaní que se puso a descular un microprocesador, te subió un video en YouTube y vos entendés todo el tema con un video de YouTube. Y los chicos Yo aprendí así. ahora. Y bueno. Literalmente la conexión de Wi-Fi la aprendí es una librería que se llama Wi-Fi Manager en Arduino y me la explicó un ruso que estaba el texto que estaba siquiera en ruso, sino que en la norma de ellos. Entonces tuve que buscar un programa para que me devele la norma, o sea, que me aparezca en ruso y después del ruso traducirlo al castellano para poder entender. Pero gracias a eso lo pude hacer. Así está funcionando la educación hoy en día. A ver, algunos viejos te dirán, sí, pero eso está mal porque el pibe no lee, bueno, es lo que hay ahora, vivimos otra velocidad. No hay tiempo como para decir, bueno, voy, busco el manual en la Biblioteca Nacional de no sé qué. Antes los profesores te mandaban a la Biblioteca Nacional a buscar información, ¿no? Y desde el celular pones lo que sea y te sale lo que sea por 1.000.000 de páginas. Bueno, volviendo al tema, porque si no ya me disipé demasiado con lo de Piniña y todo esto. Se entiende que todo este código que vemos acá, tiene subcódigo adentro. Está descompuesto en un montón de códigos. Y ese código es el que me puede quedar por la mitad. O sea, el counter me puede quedar cortado a la mitad, el out también, todo lo que tengo acá me puede quedar a la mitad. Y puede pasar esto que veíamos acá, que parte me quede en una ejecución, parte me quede en otra y el resultado sea distinto en función de cómo corrieron los procesos. O directamente que si me cortó acá en el while, me dijo, sí, perfecto, no había ningún dato, y justo acá se produjo uno, yo ya quedé ahí adentro, forever. Bueno, esto es de acuerdo a la condición de carrera. Acá la solución que vamos a encontrar es sincronizar. A ver qué puse acá, el acceso concurrente. Estoy siguiendo pero esto es el viejo. El acceso concurrente de datos compartidos puede dar lugar a incoherencia de los datos, que es lo que ya les mencioné, una situación donde varios procesos manipulan y acceden a los datos concurrentemente y el resultado de la ejecución depende del orden concreto que se produzcan los accesos. Se conoce como condición de carrera, o sea, de acuerdo a cómo el planificador agarró mis procesos y los ejecutó, el resultado que me va a dar a mí en pantalla o de ejecución de mis procesos va a depender de cómo los agarró el planificador, y eso no está bien. Lo que solía suceder es que cuando se implementaron los primeros kernel apropiativos, todos los programadores de ese momento tenían sus programas como si fuesen procesos batch, o sea, corro el proceso a la 1 de la mañana y termina a las 6 de la tarde. Y después tengo otro proceso, no lo voy a hacer tan largo, corre a la 1 de la mañana y termina a las 2. Después tenía otro proceso que corría de 2 a 5. Y ahora eso ya no lo tengo más. Y lo que tengo es un proceso que corre con otro proceso en simultáneo. ¿Qué le pasaba a esos programadores que
les quedaban incoherentes todos los datos, entonces se dieron cuenta que algo estaba pasando. Entonces tuvieron... Bueno, ¿querés más? Bueno, aguantá un ratito. ¿Y qué les estaba pasando? Que tenían una inconsistencia en los datos. Entonces tuvieron que inventar algo como programadores que les permitiese ejecutar un proceso antes o después que otro. Eso ya lo vamos a ver en una de las soluciones que tenemos. Nosotros vamos a aplicar una sola solución de las tres que vamos a ver, que son los semáforos, pero tengan en cuenta que existen dos soluciones alternativas a la utilización de semáforos. Para evitar estos casos hay que sincronizar de alguna manera los procesos involucrados. Existen varios mecanismos para asegurar la ejecución ordenada de procesos cooperativos que compartan un espacio de direcciones lógico, de manera que se mantenga la coherencia de datos. También puede ser, a ver, la coherencia de datos y la coherencia en lo que yo quiero hacer. Supónganse el hola mundo, salía todo entrelazado, no había coherencia en lo que estaba tratando de hacer ahí. Y yo quería escribir hola mundo. Si les escribía mundo hola, tampoco había coherencia. Entonces, también voy a querer sincronizar para ordenar los procesos que quiero correr. Aparte de que ordenar en el sentido de que quien accede a una variable y que en ese momento no acceda a otro proceso, aparte de ese tipo de ordenamiento, en el orden de acceso y de cambio de una variable con respecto al orden de ejecución. Esta es la aproximación errónea que les había mencionado antes. Este es el while que vimos antes, que se quedaba colgado ahí. Pero lo que tiene el sleep acá es que lo manda a dormir. Esto sería el while que veíamos antes, que se quedaba tildado. Es la misma condición. Y acá el problema lo voy a tener con item.com como variable global. Y acá es el caso de que se me queda trabado el consumidor o el productor en este sleep. ¿Bajás un poquito, Has? Parece que los domingos no hay con qué darle. Bueno. En este caso, lo que va a pasar es que pues lo menciono acá adelante, que se me van a quedar los procesos en este estado de sleep, tanto el productor acá, y el consumidor acá, porque yo cambié el valor de item count y termino en el lazo ese sin poder salir. Toda la explicación de lo que le estoy diciendo está acá. El consumidor acaba de consultar a la variable item count, consulta, nota que es 0 y pasa a ejecutar el if, el bloque if. O sea, trata de ejecutar lo que tengo ahí. Perdón, lo que tengo en el consumidor, acá. Trata de ejecutar el if. Justo antes de llamar a la función sleep, el consumidor, o sea, antes de ejecutar una función ya estoy interrumpiendo y el productor comienza a trabajar. Empezó a trabajar y voy a producir un valor. Crea un objeto, le agrega el buffer y aumenta item count. Como el buffer estaba vacío antes de la última adición, el productor intenta despertar al consumidor. O sea, como que ejecuté más tiempo el productor en función del código que tengo acá, como que esto lo ejecuté todo y ya incrementé en 1 y lo trato de levantar. Lo levanto, le digo levantate, pero como el consumidor todavía no estaba durmiendo, no levanto nada. O sea, no lo sincronicé de alguna forma. Y lo que va a pasar es que supónganse que hice el wake up, lo traté de levantar, lo traté de levantar y seguí, y terminé.
en la siguiente instrucción, el puntero al program counter me va a ejecutar el sleep y voy a quedar ahí para siempre. La siguiente vez que venga al consumidor también se me va a quedar trabado acá porque voy a producir hasta que llegue al tope del buffer. Voy a seguir produciendo, no sé, si eran 10 valores, si tenía cargado 5, voy a producir el 6, el 7, el 8, el 9 y listo, y quedé ahí. Y el productor se me va a quedar trabado también en esa situación. Entonces, vamos a hablar del problema que es digamos, que voy a tener en mi código, que lo voy a tener en lo que se va a llamar la sección crítica. En este caso, la sección crítica, acá tengo varias secciones críticas, y acá voy a tener también, es la parte del código donde un proceso puede llegar a tener interacción con otro proceso y puede cambiar digamos, el resultado. Entonces, el problema de la sección crítica, cualquier solución al problema de la sección crítica deberá satisfacer los siguientes requisitos. Exclusión mutua: si un proceso está ejecutando su sección crítica, los demás procesos no pueden estar ejecutando su sección crítica. O sea, si en el momento que en el consumidor estoy haciendo contador más, otro proceso no debería poder tocar esa sección de código donde, o sea, volviendo a este que está acá, si esta es mi sección crítica y yo en mi consumidor estoy tocando esta variable, otro proceso no debería tocar esta variable para poder sincronizar. Progreso libre de interbloqueo: si ningún proceso está ejecutando su sección crítica y algunos procesos desean entrar en sus correspondientes secciones críticas, solo aquellos procesos que no estén ejecutando sus secciones restantes podrán participar de la decisión de la cual será el siguiente que entre en una sección crítica. Y esta selección no se puede posponer indefinidamente. O sea, yo no puedo dejar a un proceso, volviendo al ejemplo, tratando de modificar. Yo acá voy a poner un semáforo o algo para que en algún momento me permita acceder a esta variable. No puedo dejar al proceso bloqueado eternamente para, digamos, eternamente para que, digamos, no se produzca la falla de datos, digamos. Entonces lo que tengo que hacer es algo que me permita que una vez que este salió de la sección crítica, este me permite acceder a esa sección crítica del otro proceso. O sea, el demonio. O sea, no se puede bloquear un proceso indefinidamente para que no suceda un problema de sincronización. Espera limitada: que no existe inanición, existe un límite en el número de veces que se permite que otros procesos entren en sus secciones críticas después de que un proceso haya hecho una solicitud para entrar en la sección crítica y antes de que esta misma haya sido concedida. O sea, no puedo eternamente dejar un proceso en esa espera. Se tienen que cumplir estas tres condiciones para que, digamos, no tenga problemas de integridad de datos o de falta de sincronización. Ahí vuelvo, un segundo. No, ya chocolate no. Porque ya te comiste mucho chocolate, te va a hacer mal. Dentro de un rato te doy uno.
Bueno, esto sería así. Sección de entrada sería un código que hace mi proceso. Sección crítica es el lugar donde voy a tener, no sé, la modificación de una variable o el testeo de una variable que es compartida. Y sección de salida, que es parte del código que me permite a mí salir, digamos, algo de la sección crítica, que me permite salir de la sección crítica y que otros procesos puedan acceder. Y esto se repite indefinidamente porque es un proceso que corre indefinidamente, pero la idea de este tipo de procesos de productor y consumidor es que haya una interacción, que no sea solo de una vez, que corre un proceso y termina, y corre otro proceso y termina, sino que interactúen uno con otro varias veces. Problema de la sección crítica en kernel no apropiativos. No permite que un proceso sea desalojado mientras se está ejecutando en modo kernel. Se ejecutará hasta que salga de ese modo, se bloquee o ceda voluntariamente el control de la CPU. Esto ya es el concepto de cómo funcionaría el kernel en los kernel no apropiativos. Está libre de condiciones de carrera en lo que respecta a las estructuras de datos del kernel, ya que solo hay un proceso activo en el kernel en cada momento. Esto sería, si yo estoy accediendo a, no sé, a la memoria, supónganse que tengo un proceso del kernel que me chequea los espacios libres que tengo en memoria. Y tengo otro proceso que está tratando de entrar a memoria y tomar una sección de la memoria para ponerse en ejecución. Entonces, si en el mismo momento que estoy diciendo liberé espacio, estoy diciendo también en el mismo momento tomo el espacio, ahí se puede producir una inconsistencia de datos, en que los kernels no apropiativos no tendría problemas, porque los procesos no quedan entrecortados. En los kernels apropiativos, este problema lo voy a tener. O sea, los kernels apropiativos permitirían que un proceso sea desalojado mientras se está ejecutando en modo kernel. Deben ser diseñados cuidadosamente para asegurar que los datos compartidos del kernel no se vean afectados por condiciones de carrera. El ejemplo que les daba recién, voy a tener que utilizar herramientas que me da el sistema operativo, que me da el hardware. Ya los programadores no, porque esto estaría un nivel más abajo, pero que me da el hardware o que me da el sistema operativo para manejar, no sé, el espacio en memoria, el espacio en disco. Voy a tener que meter algo en el medio que me permita a mí, o que le permita al kernel en realidad, dar consistencia a lo que está haciendo. Si en el mismo momento dos procesos, uno libera espacio y el otro pide espacio, estoy tocando la misma tabla, la tabla de espacio libre en memoria. Entonces, ahí se produce la inconsistencia. Entonces, lo que voy a tener que hacer es, primero, permitir a alguien que entre a su sección crítica, a un proceso que entre a la sección crítica y tome la memoria, y después la libere y le permita al otro proceso liberar tomar el espacio en memoria. Son muy difíciles de diseñar en arquitecturas de SMP, dado que estos simultáneos, esto era SMP, ya se me fue de la cabeza que era SMP, simultáneos multiprocesor, bueno, eso se las voy a deber, pero no me acuerdo bien qué era el SMP. Dado que en estos entornos es posible que dos procesos se ejecuten simultáneamente en modo kernel en procesadores diferentes. Está bien, SMP son los entornos de multiprocesadores. Yo podría estar en un hilo diciendo tomame el espacio de memoria, y en el otro liberame el espacio de memoria, y tendría que hacer algo en el kernel para poder trabajar con eso, que no haya una incongruencia ahí.
La versión del kernel 2.6 de Linux cambió el modelo apropiativo. Varias versiones de Unix comerciales usan kernel apropiativo, como Solaris, Irix, etc. Kernel apropiativos. Ejemplo de condiciones de carrera a nivel kernel, apertura o cierre de archivos. Yo estoy en el mismo momento cerrando y abriendo un archivo. Gestionar la asignación de memoria, que es lo que les mencioné recién. Control de las interrupciones. Yo entro a un proceso que deshabilita las interrupciones y en otro lo estoy habilitando en el mismo momento, porque puede ser que dos procesos estén corriendo en procesadores distintos. Lista de control de procesos. Estoy en la cola de procesos preparados, por ejemplo. Estoy agregando un proceso y al mismo tiempo estoy sacando uno. ¿Qué va a pasar ahí? Si no tengo sincronización entre los procesos que están en ese momento, puede pasar que saque un proceso de la cola o no agregue otro. Digamos, incongruencia a los datos, inconsistencia a los datos, básicamente. Entonces, ¿qué soluciones se encontraron? La primera solución que se encuentra a la hora de ejecutar, cuando se empezaron a ejecutar los kernel apropiativos, fue una condición, una solución a nivel programación. ¿Qué es lo que se hizo? Fíjense que tiene un poco más de código. Lo que hicieron fue generar primero una variable global, turn, indica que cuál de los dos procesos, acá hay dos procesos, 1 y 2, cuál de los dos procesos podría entrar en la sección crítica. Y flag indica el proceso que desea entrar a la sección crítica. Esto se ejecuta, esto sería, otro código es la sección restante, y acá la sección crítica sería esta línea de código. Y lo que va a pasar es, lo primero que hago es, yo quiero, la condición inicial es que los dos dejan el buffer el vectorcito en 0. Y si quiere acceder el primer proceso, pone turn en 0, y puede ser que acá me interrumpa, y me lo cambia a 1. Pero no me va a dejar porque cuando haga la condición digamos, donde se queda esperando, ya el true lo cambió acá, anteriormente. ¿Se entiende cómo funciona esta solución? O sea, con estas dos variables, en realidad con esta variable y con este acceso a un vector, ya puedo ver si el proceso en cuestión puede entrar a la sección crítica o no. O sea, la parte que dice turn y la parte que dice flag, esta sería como si fuese mi futuro semáforo. Cuando veamos el semáforo va a ser mucho más fácil, pero con esto, con esta manganeta que estoy haciendo acá, voy a poder acceder a la sección crítica de forma sincronizada, o sea, de un proceso a la vez. Porque acá estoy preguntando por la variable si fue 0, y acá no es 0, porque alguien me había tocado el valor, pero si nadie tocó el valor, me va a dar OK, y acá también. Esto tiene problemas cuando tengo un entorno de varios procesadores, pero en los primeros momentos esto funcionaba bien porque los sistemas de un solo procesador no tenían ningún problema, porque no tengo en simultáneo, no tengo ejecución en simultáneo, pero era una buena solución.
¿Se entiende cómo funciona más o menos? Sí. Sí. En el caso de procesadores, por ahí un proceso que quedaría bloqueando al otro. ¿Cómo? No te escuché bien. Si tuviese dos procesadores y si un proceso entra en un procesador y el otro en otro, un proceso estaría bloqueando al otro y no estaría usando la capacidad de dos procesadores. Por eso es que no funciona con más procesadores. A ver, puede ser que, no, a lo que me refiero puede ser que esto estaría ejecutando acá. Y por ahí el mismo proceso no. Esto aplicaba. Lo voy a tener que pensar, porque en algún momento lo identifiqué como un problema, pero a ver, si pregunto acá. Y en el otro proceso, o sea, si estoy en un procesador preguntando acá, y en el otro procesador cambié acá. O sea, puede darse el caso que en un procesador esté preguntando acá, esté trabado ahí, y en el otro procesador sigue ejecutando. También va a depender de la condición de carrera, digamos. En un solo procesador no se da, porque uno lo piensa, digamos, cambiando esto, y se queda esperando ahí. Pero puede ser que cuando yo estoy esperando acá, en el otro procesador sigue procesando y ya me cambió el estado. Claro, sí, ahí te Y una entendí. cosa así. Claro, en un procesador sería algo secuencial, no podrías ejecutar las dos cosas a la vez, pero en dos Exacto. procesadores sí. En dos procesadores o más, ya esto como que no le cierra tan bien. Vas a tener que agregar otra cosa. Sí, Pero claro. esta era la solución más rápida que tenían los programadores a la hora de ejecutar sus procesos hace bastante. Y aparte sus procesos que funcionaban perfecto en los hardware anteriores, los hardware o los kernel no apropiativos, digamos. Funcionaban sin ningún problema porque decían, bueno, si a mí en la versión anterior me funcionaba, ahora ¿por qué no me funciona? Bueno, tuvieron que agregar todo esto como salida rápida. Funciona. Hay otras versiones, hay otros códigos, soluciones de código para lo que es multiprogramación. Lo que sí es bastante complejo aplicarlo, porque imagínense, acá tienen una variable y un vector para dos procesos, pero si tienen que generar un acceso a una sección crítica donde tienen, no sé, 20 procesos, ya esto aumenta bastante, digamos. Vas a tener que tener 20 flag y 20 turn, y depende la interacción que tengan uno con el otro. Es más, no sé si son 20 o ya es exponencial el crecimiento, pero no es fácil de manejar, digamos, cuando tenés más procesos. La otra solución que se implementó fue una solución de hardware. Esta solución de hardware es la que yo utilicé a la hora de programar microcontroladores o en realidad los microprocesadores, no sé, el 8080 o lo que sea, que básicamente es inhabilitar las interrupciones. O sea, nosotros en los hardware lo que podemos hacer es las interrupciones que vienen periódicas, no sé, de un timer, deshabilitarlas. Yo puedo tener varias fuentes de interrupción. Si yo deshabilito las interrupciones, nadie me interrumpe a mí, entonces no va a haber dos procesos en simultáneo.
¿Se entiende? Porque no va a haber planificador, básicamente. Si yo cada vez que deshabilito las interrupciones, o sea, el planificador funciona a través de interrupciones periódicas. Imagínense que ese quantum que yo les daba en el round robin está periódicamente seteado para que interrumpa y diga, bueno, ¿quién está ejecutando ahora? No sé, el proceso 1. Bueno, sacarlo del proceso 1 y meter el proceso 8. Esa activación se hace a través de una interrupción. Si yo la deshabilito, a mí nadie me interrumpe. Entonces, como proceso 1, sigo corriendo hasta que las vuelvo a habilitar. O sea, inhabilito interrupciones, ejecuto lo que quiero ejecutar y las vuelvo a habilitar. Y ejecuto, no sé, otra parte de código. Básicamente estoy transformando mi sistema que era apropiativo en un sistema no apropiativo. Estoy ejecutando todo mi proceso entero. Después termino de ejecutar, ejecuto otro proceso entero. No tiene mucho sentido esto. Pero bueno, era una de las soluciones que podía implementar. Estoy yendo un poquito más. Entonces, lo que se generó fue, a nivel hardware, una interrupción, una instrucción, que es una interrupción, esa instrucción es una instrucción atómica, digamos, no la puedo dividir, ya no es como ese if que les mostraba antes o ese count más, ese count lo podía dividir en varias. En este caso, tengo una instrucción que se llama test and set. Es como si fuese, como dice el nombre, testear y setear. O sea, testeo qué valor tiene y si tiene un valor, lo seteo en otro. Esto para un microprocesador funciona si tengo más de uno no. O sea, tendría que inhabilitar todas las interrupciones en todos los procesadores. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque si yo tengo un procesador que tiene las interrupciones habilitadas y estoy ejecutando un código y entra otro código en el otro procesador que modifica una variable que me va a involucrar a mí, ya ahí voy a tener otra vez una incongruencia de datos. Entonces, lo que tendría que hacer es deshabilitar todas las interrupciones de todos los procesadores y ahí sí voy a poder ejecutar el código de forma correcta. Pero ¿qué pasa? No puedo, para ejecutar mi proceso, frenar la fábrica. No tiene mucho sentido. O sea, si había 20 procesadores y yo quiero que mi proceso se ejecute únicamente, estoy desaprovechando los otros 19 para ejecutar mi sección crítica. Entonces, esto tiene como varios problemas. Uno es esto que les menciono, que para un procesador podría llegar a funcionar, pero más de uno estoy desaprovechando un fierro, un hardware ahí que lo tengo inactivo, nada más que porque no quiero que se ejecuten dos procesos al mismo momento. El otro problema que tengo es que le estoy dando a un programador acceso a mis interrupciones. Este test and set como instrucción del hardware depende del lenguaje de programación. Yo te la codeo con una función. O sea, cada sistema, cada lenguaje tendrá su código para acceder al test and set del procesador, que le pasás parámetros distintos, que le pasás punteros o lo que sea, pero es distinta la forma de accederlo, pero le estás dando acceso a un programador a frenar las interrupciones. Pero ¿qué pasa? Si vos a un programador le estás dando acceso a frenar las interrupciones, a inhabilitarlas y después habilitarlas, cualquier programador puede inhabilitarlas y olvidarse de habilitarlas. Entonces vos dejarías al sistema sin interrupciones. Básicamente estarías haciendo una macana a nivel, ¿cómo es? A nivel cósmico, porque sería desaprovechar
un hardware importante que son las interrupciones y dejarías al sistema como si fuese un sistema no apropiativo. Es más, creo que ni siquiera si vos deshabilitarías las interrupciones, después como no las volvés a habilitar no tendrías nadie que te interrumpa nuevamente para cargar un nuevo proceso. Estarías haciendo macanas, dependerías mucho del programador. Entonces, este método tiene esa deficiencia, la del procesador, la de multiprocesador y la de que le estás dando una herramienta de muy bajo nivel y muy poderosa a un programador que no se la deberías dar. Y el T-Sunset sería algo como... Uy, me fui al demonio. Sería, ahí les hago... codeando algo, no estoy... Sería algo como esto, ¿ven el Notepad? O sea, todo esto es una instrucción que testea el valor y de acuerdo al valor, si es true lo pone en lock, lock lo pone en false. Y después para volverlo a setear uso la inversa, si es false lo dejo en true. Pero es toda una instrucción que lo que haría a nivel con puertas electrónicas y todo, es hacer esta lógica. Bueno, se la dejo un poquito más así. ¿Lo ven? Ese sería el segundo método. Bueno, y el tercer método, que nosotros lo vamos a ver, en el que más vamos a profundizar, que son los semáforos. Semáforos... Acá. Un semáforo S es una variable entera a la que solo se accede mediante dos operaciones. Nosotros lo vamos a ver como white y signal. Estas operaciones son pseudocódigo, ¿no? Entiéndase por pseudocódigo como código para que nosotros como profesor y estudiante entendamos cómo maneja semáforos. Nosotros en C, en Python o en Java o en lo que sea, en PHP o lo que sea, este white y signal van a tener una codificación distinta. Los ejemplos que vamos a ver, que tengo un poquito más adelante, están en C. Y aparte, ese semáforo en C va a depender hasta de la distribución de Linux. O sea, cada código utiliza los semáforos cada lenguaje de programación utiliza los semáforos con una codificación distinta, con una función distinta. Lo que nosotros tenemos que entender es cómo funciona y para qué nos sirve. Entonces, ¿qué es lo que hace el wait? El wait se va a quedar esperando un valor si es menor o igual a 0. Se va a quedar esperando ahí. Y esto también es indivisible.
Y en el momento que encuentra que es 0 o igual, esto se va a quedar acá, y en el momento que encuentra que es distinto de 0 o mayor, lo decrementa. Y el signal lo que va a hacer es habilitar nuevamente el recurso. O sea, yo lo que hago es, pongo una espera acá activa, de alguna forma, antes de acceder a la variable que es compartida. Y me voy a quedar esperando hasta que el otro proceso que lo tenía tomado lo libere. Una vez que lo libero, lo pongo en 0, lo libero con signal. Por ahí ahora está un poquito... Acá, signal y white son dos operaciones atómicas estándar. Una operación atómica es una operación en la que el procesador puede simultáneamente leer una ubicación y escribirla en la misma operación del bus. O sea que no puede ser divisible. No es como ese count dividido en 3 líneas de assembler, o ese while dividido, o ese if que habíamos visto antes, que podía dividirse también. Acá la ejecuta, si ejecuta esto, ejecuta el otro también. Acá acá no puede haber una interrupción entre el while y el else. Esto se ejecuta todo entero. Vamos a ver dos tipos de semáforos. Vamos a ver semáforos contadores y semáforos binarios. Los semáforos binarios los vamos a llamar mutex, donde voy a tener dos funciones para los semáforos. Como contador, o sea, contador sería, yo un semáforo lo seteo en un valor y puedo dar tantos valores como tenga seteado ese valor en el semáforo. O sea, si tengo un semáforo en 5, podría entregar, no sé, 4 recursos, 5 recursos. El 4, el 3, el 2, el 1 y el 0. Y para los mutex es un semáforo como lo conocemos en la vida real, digamos, es rojo o es verde. Está disponible o está tomado. Pero entiendan que puede haber semáforos como si fuese un semáforo que vos tenés 5 luz verdes, significa que pueden pasar 5 autos. Cuando pasaron 5 autos, o sea, pasó el 5, pasó el 4, pasó el 3, pasó el 2, pasó el 1, pasó el 0, se puso en rojo. Y después nuevamente te puede llegar a habilitar una vez que pasaron otros 5, o sea, cada uno de esos autos que pasaron devolvieron la condición del semáforo, otra vez se incrementa hasta 5. Y así voy de 5 a 0, de 5 a 0, y voy dividiendo, digamos, voy permitiendo 5 recursos con un mismo semáforo. Ahí vuelvo, un segundo. Nada, Pipi. Quiero poner a cargar. ¿Se entiende o están perdidos? ¿Va bien? Sí, entiendo. O sea, antes de ejecutar la condición crítica, vamos a tener que utilizar un white. Una vez que la termino de usar, vamos a tener que usar el signal para liberarla. Así con cada uno de los procesos que quiera acceder a la condición crítica, a la sección crítica. Utilización. Que básicamente lo que les dije recién es esto que está acá. Accedo a la sección, o sea, antes de acceder a la sección crítica, testeo a ver si puedo acceder. ¿Puedo acceder? Sí, puedo acceder porque, no sé, el semáforo valía 1. Accedo y lo decremento. Va a venir otro proceso que va a preguntar acá, ¿puedo acceder? No, porque el semáforo ahora vale 0. ¿Se entiende cómo es? Si acá ese es 1. Es 1. Entro acá
¿S es menor o igual a 0? No. Entonces salgo de acá y lo pongo en 0. Ahora el semáforo vale 0. Viene otro proceso que tiene un white más acá. Tiene otro white. Pregunta por esa variable S. ¿Es 0? Sí, es 0. Entonces se va a quedar acá adentro. Así funcionaría un semáforo, básicamente. Vamos a ver un poco de código. Imprimir en pantalla sin semáforos. Imprimir en pantalla con semáforos y... esto... voy a hacer una cosa, voy a cortar la grabación así no me queda tan pesado. Después seguimos con el resto.